Les vamos a hablar un rato de política argentina, vamos a hablar un rato de política nacional y hay varios puntos que quiero tratar y que si uno los va uniendo pueden formar una figura, como esos juegos infantiles que hacíamos cuando éramos chicos. Pasó desapercibido, o en realidad no desapercibido, pero sí fue algo secundario en el medio de otras cuestiones más importantes, pero el lunes pasado, no el anterior, cuando Cristina Fernández de Kirchner estuvo en ese acto en el Aeroparque con Sergio Massa, el día de la repatriación del avión con el cual se hacían los vuelos de la muerte, volvió a ponerse sobre el tablero, lo mencionó la propia Cristina Fernández de Kirchner, una idea que ya había traído un tiempo atrás Alberto Fernández y que se convirtió en un proyecto de ley que ya ingresó a la Cámara de Diputados para el tema de regular los discursos para evitar discursos negacionistas. Una cuestión que hemos discutido ya largamente acá en este programa. No voy a volver a extenderme al respecto. Lo uso como excusa para pasar a algo de mayor actualidad. Pero básicamente mi postura ante este tipo de propuestas es absolutamente negativa y tiene que ver con que ese tipo de discursos tienen que saldarse de otra forma dentro de la sociedad, que prohibirlos no hace nada para solucionar el problema y por el contrario puede contribuir a agravarlo. ¿Y a qué viene esto? ¿Por qué estoy hablando de una frase que dijo Cristina hace 2 semanas, de un proyecto de ley que entró hace 10 días al Congreso y todavía no tomó impulso? Bueno, en las últimas horas se generó bastante revuelo cuando se dieron a conocer algunas expresiones vertidas en su programa de YouTube, en su stream, por el primer candidato a legislador en la ciudad de Buenos Aires del PRO, Franco Rinaldi. Expresiones de carácter homofóbico, expresiones de carácter racista, expresiones de carácter violento, expresiones de carácter incluso antisemita, que generaron la reacción de o mejor dicho, que fueron la excusa para la reacción de una parte de su propia coalición que se apalancó en eso para pedir que lo bajen de la candidatura, parte de la salvaje interna que está teniendo Juntos por el Cambio en estos días. Seamos claros. Cuando designaron a Rinaldi en el lugar de importancia que lo designaron, tan importante que si algún juez tuviera los huevos de hacer cumplir la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y impugnar a la candidatura de Jorge Macri, Rinaldi, primer candidato a legislador, pasaría a ser el candidato a jefe de gobierno del PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Así de importante es el rol. Y cuando lo asignaron para ese rol, quienes lo hicieron, quienes lo aceptaron, quienes se sumaron a la misma coalición, aunque sea en la lista de enfrente, sabían perfectamente quién era y qué opinaba. Esto no es algo que se desconocía y salió a la luz y que por eso se debe, reconsiderar una candidatura o algo. No, se sabía perfectamente quién era. Digo más, lo pusieron ahí por ser quien era. Porque representa valores, el racismo, el antisemitismo, la homofobia, la intolerancia, la violencia en general, que son caros a un sector muy importante, sustancial, diría yo, del electorado del PRO, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires. Rinaldi no es candidato a pesar de eso. Es candidato por eso. Y de ahí a que el pedido de disculpas, que algunos toman como si fuera esto una cuestión religiosa, ¿sí? Hubo una confesión, hubo un arrepentimiento y entonces aquí no ha pasado nada. No solamente es hipócrita, sino que es directamente una simulación por ambas partes. No se lo cree ni el que lo emite ni el que lo acepta. Y digo yo, ¿debería caberle a Rinaldi un castigo por haber dicho lo que dijo, por opinar como opinó? De ninguna manera. ¿Hay que bajarlo de la candidatura por haber dicho lo que dijo, por opinar lo que opinó? De ninguna
manera. En todo caso, será el electorado porteño, en este caso, el que decida cuántas ganas tiene de votar a un candidato que dice que hay que entrar con un lanzallamas a las villas. O que dice Sinagoga 12 para referirse al diario Página 12. Porque de eso se trata la democracia. De la elección informada entre distintas opciones. Y la que ofrece Rinaldi, es decir, la que ofrece Jorge Macri, es decir, la que ofrece Patricia Bullrich, pero también Horacio Rodríguez Larreta, Martín Lustó y todos los que están subidos a esa, es esa. No es otra. ¿Y por qué digo también Horacio Rodríguez Larreta, Martín Lustó? Porque los mismos que se escandalizan con lo que dijo Rinaldi llevan de candidato en la provincia de Buenos Aires a José Luis Espert, que dice cárcel o bala para el que corta una calle. Llevan de candidato de vicepresidente a Gerardo Morales, que acaba de constituirse como gobernador de Jujuy, en querellante en las causas de aquellas personas que fueron detenidas durante las protestas que hubo cuando fue el cambio de constitución, pidiendo multas de más de 2 millones de pesos y penas de cárcel de hasta 25 años a quienes protestan. Porque están en las mismas listas que Cynthia Houghton, una candidata que representa lo más rancio de la derecha conservadora. Y fíjense ustedes qué curioso. Fíjense ustedes qué curioso. Que cuando anunciaron que Juan Mansur iba a ser compañero de fórmula de Guado de Pedro, salieron todos a preguntarse cómo van a hacer los progresistas para votar a alguien que está en contra del aborto. ¿Cómo van a hacer las chicas de pañuelo verde para militar a un candidato a vice que es pañuelo celeste? Y sin embargo, nadie le pregunta a los dirigentes, militantes y simpatizantes de Juntos por el Cambio, que se miran en el espejo y ven a Barack Obama, se miran en el espejo y ven a las grandes figuras de la centroizquierda global, si no sienten ningún escozor por votar a Rinaldi, por votar a Espert, por votar a Morales, por votar a Cynthia Houghton. Pareciera que a algunos se les perdonan cosas que a otros no se les dejan pasar. ¿Y cómo no va a ser así? Si a algunos hasta les perdonan haber participado directa o indirectamente, y esto es algo que no sabemos porque no se investigó, y sin investigación no hay manera de saberlo, de un atentado terrorista contra la vicepresidenta. Esta semana hubo nuevos elementos que vinculan a los Caputo con Morel. Salió un empleado de la empresa de los Caputo a reconocer que la transferencia de fondos a Morel fue absolutamente irregular. ¿Eso significa que los Caputo le pagaron a Morel para que forme parte de un complot para matar a Cristina? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque no se está investigando. Pero sin llegar a ese extremo, sí queda claro que financiaron a una organización de ultraderecha que generó el clima que rodeó el atentado. Y fíjense qué curioso, hay una serie de coincidencias cronológicas por la cual semanas antes del atentado, al mismo tiempo empezaron a operar estos grupos y empezaron las transferencias de dinero. Y después del atentado estos grupos dejaron de operar. Insisto, todavía no podemos afirmar a ciencia cierta cuál era la naturaleza del vínculo entre el financiamiento y el hecho. Pero algún tipo de vínculo existe y debería investigarse. Pero claro, lo dejan pasar. Lo dejan pasar. Lo dijimos muchas veces, en este país hay una sociedad de castas, pero no la que habla Milei, sino una muy distinta. Hay una casta que son los peronistas, a los cuales se los puede reprimir cuando protestan, a los cuales se los puede tratar de matar y nadie va a investigarlo, a los cuales se los puede proscribir por cuestiones reglamentarias cuando se quieren presentar de candidatos a elecciones, mientras que si te llamas Macri, siga. Te llamas Caputo, siga.
Y este es el país en el cual el peronismo se prepara para dar batalla en las elecciones. Este y no otro. El país donde la candidata que más chances tiene de ser la próxima presidenta de los argentinos, porque hay que decirlo, hoy en día todos los consultores coinciden que si hay que ordenar a todos los candidatos, del que más chances tiene al que menos tiene, la que más chances tiene es Patricia Bullrich. Eligió un eslogan que es todo o nada. ¿Se entiende de qué habla cuando dice todo o nada? Bueno, Pato es peronista o era peronista en alguna época. Y Perón decía, a los amigos todos, a los enemigos ni justicia. Se parece bastante esa premisa a la praxis actual de la oposición. Y es en ese contexto entonces donde Massa es candidato a presidente. Un candidato que seguramente, como nos dicen muchos oyentes, no es lo que esperaban, no es lo que hubieran querido. Pero es el candidato que por algún motivo eligió Cristina Fernández de Kirchner junto con los gobernadores, junto con quienes se dedican a conocer la realidad territorial del país, los intendentes también, para esta elección. ¿Y qué dijo Cristina en las últimas apariciones antes de elegir a Massa? Dijo que no importaba tanto quién era el candidato, sino ponerse de acuerdo en un programa, en 3 o 4 puntos. Uno de los puntos está claro, era nunca más a la violencia política, tratar de recuperar, de reconstruir el consenso democrático de 1983, que Mauricio Macri y los suyos vienen tirando sistemáticamente a la banquina desde hace varios años. Y está claro que en esa dicotomía es todo o nada, parafraseando a Patricia Bullrich. Es decir, si gana Juntos por el Cambio, no nos va a quedar nada, porque ellos van a ir por todo. Hay otro de esos 4 puntos que tiene que ver con la economía y con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué hacer con el Fondo Monetario Internacional? Lo viene pidiendo Cristina, un acuerdo en ese sentido que permita generar un consenso mayoritario. Bueno, por lo que vimos hasta ahora, Massa ese acuerdo lo firmó, lo suscribió. Parece estar bastante de acuerdo con Cristina respecto a ese tema. No solamente lo viene diciendo, recupera de alguna manera esta cuestión nestorista de pagarle al fondo para sacárnoslo de encima. Es su latiguillo en todas sus apariciones desde que es candidato. Sino que también se ve en la negociación. Eso que comentaba hace un rato Flor. Argentina tiene hasta el 31 de julio para alcanzar un acuerdo o entrar en default porque la plata para pagar no la tiene. El fondo le pide condiciones que Massa considera inaceptables, porque no son beneficiosas para el país y además, en este caso particular, porque no son beneficiosas para su campaña. Massa decidió atar su destino al destino del país de alguna manera y eso también es un gesto que lo engrandece cuando podría haber especulado, cuando se podría haber guardado para otro turno. Borra su pasado, compensa todas las cuestiones que hizo en su momento que generan y siguen generando por ahora cierta desconfianza. No, de ninguna manera, eso va a tener que seguir trabajando. Pero tomó ese compromiso y a la hora de negociar a contrarreloj, porque para llegar al 31 de julio con un acuerdo firmado, primero tiene que haber un acuerdo técnico que se logra en videoconferencias a distancia. Massa tomó la decisión de que su equipo no viaje a Washington hasta que no esté la última letra y el último número escritos. ¿Por qué? Porque si vos estás ahí es más fácil apretarte que si estás acá y cortás el Zoom si no te gusta. Pero una vez que esté ese acuerdo, lo tiene que firmar el staff, que es la parte técnica del fondo. Después de eso se tiene que convocar una reunión directoria, que es donde están representados los países que son socios del fondo, y recién ahí lo tiene que aprobar el directorio, viaja más hasta Washington y lo firma. Es decir, no podés esperar hasta el 31 de julio a las 4 de la tarde para llegar al acuerdo. Pero Nico, mínimo son 19 días. Mínimo 19 días, es decir, 31 menos 19, 12, el miércoles tiene que empezar a correr ese reloj. Y ayer
antes de ayer, perdón, Massa tuvo una reunión con Mohamed Mait. ¿Quién es Mohamed Mait? ¿Quién es? Es el ministro de Economía, el ministro de Finanzas de Egipto. ¿Cuál es la característica particular de Egipto? Bueno, Egipto es el segundo deudor más grande que tiene el Fondo Monetario Internacional. El primero es Argentina, el segundo es Egipto. El tercero es Ucrania, que no les va a pagar por un montón de años, olvídate, no tienen con qué, ni van a tener con qué. Y entre los tres países se explica 8 de cada 10 dólares que tiene prestado el fondo. ¿Qué pasa con Egipto? Bueno, Egipto tiene un serio problema de inflación, sobre todo de alimentos y de energía a partir de que empezó la guerra. El fondo le exige, el programa del fondo le exige mayor devaluación y si sigue devaluando sigue subiendo el precio de todo y tienen un flor de problema social y económico. ¿Les suena de algún lado? Sacaron un comunicado donde hablan de los desafíos comunes, de que el fondo no puede imponer recetas genéricas, sino que tiene que pensar en las particularidades de cada país, donde piden soluciones para los países de tamaño medio, que es el agujero negro que tiene el fondo, porque el fondo lo financian los países ricos. Tiene condiciones bastante generosas para ayudar a los países más pobres, pero a los países pobres, pero que son economías grandes, como México, como Argentina, como Egipto, no hay ningún programa que se adapte a eso. Pero la reunión tuvo un mensaje velado. Y ese mensaje velado fue, ojo, que si nos apretás mucho, nos ponemos de acuerdo para ir al default juntos y generamos un flor de problema. Desde el equipo de Massa, donde intentan de alguna manera emparentarlo con Néstor, dice, bueno, Néstor se puso de acuerdo con Lula para pagarle al fondo y sacárselo de encima. Esa es una opción que hoy en día la Argentina no lo tiene, porque la deuda es mucho más grande y las reservas mucho más chicas. Pero sí nos podemos poner de acuerdo con Egipto para no pagarle, en una especie de paralelismo entre las dos situaciones. Si me preguntan a mí, no creo que se llegue a ese punto. Creo que lo que están haciendo es mostrar los dientes y fuerte para poder llegar antes del miércoles a un acuerdo que le salve las papas del fuego, porque realmente si no llega a un acuerdo con el FMI, la campaña de Massa queda en una situación sumamente delicada. Seguramente se puede reconstruir la épica por otro lado, pero la corrida que te vas a comer, papito, va a ser un flor de quilombo. Entonces, la negociación durísima con el Fondo Monetario Internacional en esos términos, da cuenta entonces de que ese programa que planteaba Cristina de alguna manera está en ese aspecto. Hay un tercer aspecto que es el aspecto judicial, sobre el cual todavía Massa no dio precisiones y me parece bien. Ya va a haber tiempo para que las dé. Pero hablando acá en la fórmula hace algunos días con el turco Sleiman, que es uno de los grandes armadores políticos que tiene Massa, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, le preguntamos por el tema y dijo, Massa es parte de esta coalición, es candidato de esta coalición. Si esta coalición tiene una posición sobre el tema judicial, Massa va a tener que llevarla adelante con fuerza desde el primer día. Y el cuarto punto, de los 4 puntos que planteaba Cristina, es qué hacer con nuestros recursos naturales para desarrollar el país y la economía argentina. Y de eso se va a hablar mañana cuando se inaugure el gasoducto. El tema no es tanto el gasoducto, donde algunos te hablan de una disyuntiva entre exportar para tener los dólares o destinarlos para que la industria argentina sea más competitiva o destinarlo a los hogares para que tengan que pagar menos gas. Hay tanto gas en Vaca Muerta y un horizonte corto de explotación, porque todo el mundo cuenta con que en 20, 30 años va a haber otros sistemas de energía más eficientes y más limpios, que alcanza de sobra para vender una parte afuera, la otra dedicársela a la industria argentina y la otra dedicársela a los hogares. Ahí no hay tanto un debate, pero sí hay un debate que pasa con el litio, sí hay un debate de cuál va a ser el modelo agrícola, sí hay un debate de cuál va a ser el modelo minero. Y eso tiene que empezar a charlarse mañana, y creo que va a empezar a charlarse mañana en la inauguración del gasoducto. El programa que va a estar por escrito dentro de algunas semanas, que tengo entendido que lo van a firmar Massa y lo va a firmar Grabois, va a estar, pero ya lo estamos viendo ahora, cuando lo vemos a Massa también un día como ayer, tomando medidas para frenar el paro de transporte, llamando por nombre y apellido a los empresarios y diciéndoles parásitos del Estado. No era lo que yo esperaba de Massa hace 6 meses, 8 meses, 9 meses. Tengo que decir que me gusta más esta versión. Insisto, esto no garantiza lo que va a ser el día que llegue al gobierno. Por supuesto que no. Pero nos da una idea más clara de que hay 2 modelos en discusión en la Argentina, de que hay 2 países en juego y de que Massa eligió uno.
como decíamos el otro día, podría haber estado en el otro, pero eligió estar en este, y eso también, de alguna manera, es un valor. Para cerrar, por donde empecé, en una democracia robusta, en una democracia sólida, los recursos naturales se utilizan para el bienestar de la población. La soberanía económica se garantiza negociando por los intereses internacionales ante los representantes de organismos extranjeros. Y la libertad de prensa, de expresión, tiene que ser absoluta para que el pueblo sepa cuando elige qué es lo que está eligiendo. Yo prefiero 1000 veces al Franco Rinaldi, que decía lo que verdaderamente pensaba, que al que salió a pedir disculpas como un pollito mojado. Porque ¿para qué nos sirven candidatos que se llenen la boca diciendo cosas lindas durante todos los meses de la campaña si después ya sabemos lo que van a hacer cuando lleguen al gobierno? Que las cosas estén claras, que estén sobre la mesa, que el pueblo no es estúpido y va a saber perfectamente cómo decidir. Un país unido por la radio.